Fue una de las noticias de finales de 2025 y tras el accidente de Adamuz se congeló por un tiempo. Sin embargo, desde Renfe han visto que ahora parece que sí, es el momento de dar el paso adelante que su flota necesita y reactivar en los próximos días el proceso para adquirir nuevos trenes de alta velocidad y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Todo hace indicar que Renfe dará el esperado paso de anunciar en breve la compra de nuevos trenes AVE tras el punto y seguido obligado por la catarsis que supuso el comienzo del año, primero por la tragedia de Adamuz y después por las semanas negras en todos los frentes, teniendo la previsión de que la operación reciba el visto bueno del Consejo de Administración antes de Semana Santa, es decir, en cuestión de días, probablemente la próxima semana, tras el aplazamiento forzoso que tuvo lugar a principios de año, donde se tenía previsto dar ese gran paso en el mes de enero. Un nuevo calendario que no implica cambios en la estrategia del operador público, que mantiene la necesidad de reforzar su parque de alta velocidad ante el incremento sostenido de la demanda y la futura renovación de parte de su flota. Tras los muchos rumores de los que nos hicimos eco en anteriores vídeos del canal, todo parece indicar que la licitación contemplará la compra de trenes capaces de operar a 350 km/h, con especial foco en el corredor Madrid-Barcelona, donde Adif ha lanzado ya los primeros contratos para adaptar la infraestructura a esa velocidad, aunque se alargará varios años al tenerse que hacer con el menor impacto posible sobre las circulaciones. Un movimiento desde Renfe que ha movilizado ya a los grandes fabricantes ferroviarios, aunque con los muchos rumores que se fueron deslizando a finales de 2025, todo indica que entre las compañías que se han postulado con mayor atractivo estaría Siemens Mobility, con su plataforma Velaro Novo como gran baza, una evolución de la familia Velaro que ya opera en España con la serie 103. Un modelo que está diseñado para reducir el consumo energético, simplificar el mantenimiento y aumentar la capacidad, con una arquitectura que reorganiza los sistemas técnicos para liberar espacio interior. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, dado el tamaño de la esperada compra, todo indica que el interés no se limita al fabricante alemán, pues Talgo también ha trasladado su intención de competir en futuras licitaciones de Renfe y ya trabaja en el desarrollo de una nueva generación de trenes de alta velocidad para la próxima década que mejoren la plataforma Abril y sean capaces de alcanzar los 350 km/h. Si bien los tremendos contratiempos encontrados por ese modelo de tren y los encontronazos más que evidentes con Renfe y el gobierno, hace difícil pensar que el fabricante español tenga esta vez muchas opciones para lograr al menos parte del pedido, pero habrá que verlo. Además, otros grupos internacionales como Hitachi Rail, CRRC o Alstom no han formalizado por ahora su posicionamiento de cara a este concurso, mientras que CAF no dispone actualmente de trenes diseñados para operar a esas velocidades, aunque seguramente habrá que esperar a la publicación de dicho concurso y características para ver quiénes se presentan y quiénes no. Recordemos que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anticipó en noviembre la inminente puesta en marcha de este proceso, al reconocer que el material actual no permite cubrir con holgura las prestaciones previstas de la red, una futura adquisición que se enmarca en un contexto de claro crecimiento del tráfico ferroviario, que en la última década ha duplicado el número de viajeros en alta velocidad hasta situarse en torno a los 40 millones anuales. Si bien los problemas que saltaron por los aires tras las semanas negras tras el accidente de Adamuz no han acabado de asentarse, por lo que dicho crecimiento en pasajeros podría ver en las próximas cifras un descenso considerable. De hecho, recordemos que a día de hoy sigue cerrado el tramo entre Antequera y Málaga por las obras de reacondicionamiento del tramo de Álora, donde un talud que cedió por las lluvias de primeros de año aún está en trabajos para volver a asentarse. Labores que finalmente llevarán más tiempo del esperado debido a la complejidad de su reparación, que llevará incluida la reconstrucción del mismo, algo no previsto hasta hace escasos días y que dejará inutilizado dicho tramo hasta finales de abril.
Tenemos que destacar que en los últimos meses el Ministerio ha intensificado los contactos con fabricantes internacionales en preparación de la futura licitación, incluyendo visitas de Puente o el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a algunas plantas, como a las de Siemens en Alemania, Hitachi Rail en Italia y CRRC en China, en un proceso de toma de contacto con la industria que veremos en qué queda una vez se abra formalmente el concurso público. Las estimaciones del sector apuntan a que Renfe necesitará incorporar en los próximos años hasta un centenar de nuevos trenes, tanto para sustituir unidades que se aproximan al final de su vida útil, como los 23 convoyes de la serie 100, cuya retirada se prevé en torno a 2032, como para atender la ampliación de servicios y el refuerzo de las conexiones AVAN, aunque este último tipo de servicio parece que no se incluirá en este primer contrato y solo se centrará en trenes de máxima velocidad y de larga distancia. Unos AVAN que necesitan como agua de mayo aumentar su flota, pero que parece tendrá que esperar un tiempo extra, salvo sorpresa, pues no sería extraño que ya se aproveche ese concurso para incluir todos los lotes necesarios para aumentar y mejorar la flota de Renfe, un operador que sigue gestionando retrasos en pedidos ya comprometidos por un volumen cercano a los 5.000 millones de euros, como las entregas pendientes de Talgo, con 3 unidades adicionales de la serie 106 y 13 trenes de la serie 107 que no se esperan como pronto hasta 2027. Por lo que estaremos pendientes a ese esperado anuncio, que todo indica será la semana que viene y sobre todo a los detalles del mismo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.